Hola, ¿cómo se encuentran, estimados padres de familia? Hoy día nos corresponde hacer la segunda sesión de este podcast, en el que vamos a hablar acerca de establecer límites y se les va a ofrecer una guía parental. Para esto me acompaña la psicóloga Camila. ¿Qué tal, padres de familia? Bienvenidos a este segundo podcast. Yo soy Camila Díaz, soy psicóloga de primer y segundo grado del nivel primaria. ¿Y quién les habla? Melanie Vera, psicóloga del nivel inicial. Bien, ¿qué es un límite? ¿Los límites son buenos? ¿Los límites son malos? Si yo pongo un límite a mi hijo, a mi hija, ¿le estoy beneficiando? ¿Qué es un límite, Camila? Esta última frase que has dicho, si le estoy beneficiando, es algo común, ¿no? En que los papás también siempre mencionan a veces tener ese temor a establecer algún límite o alguna regla, alguna norma, porque quizás no saben cómo manejar una situación en la que el niño reaccione, digamos, negativamente ante algún límite, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a hablar durante el desarrollo de este podcast. Pero sí, los límites son las reglas, las normas que se establecen en el día a día para poder tener un orden en la vida, ¿no? Pero este orden se tiene que enseñar desde los primeros años en la infancia, ¿no? Entonces, desde que ellos ingresan al colegio o incluso desde mucho antes cuando están en la casa, debemos de enseñarles la importancia del orden, de las reglas, de que los límites son importantes para poder también aprender a respetar y hasta dónde yo puedo llegar a hacer algunas conductas y qué conductas también no puedo hacer, ¿no? Entonces, es importante también porque en otros ambientes donde los niños se desarrollen, porque esos niños van a crecer, entonces van a ser adolescentes, van a ser estudiantes, van a ser adultos, quizá van a ser padres de familia, entonces tienen que tener ya interiorizado en su repertorio de conductas positivas el hecho de establecer límites. También en la vida diaria, ¿no? El hecho de respetar el semáforo, el respetar las líneas de tránsito, las reglas de tránsito en general, en la calle respetar, por ejemplo, las reglas. Igual cuando tú vas a un restaurante hay unas reglas que cumplir, cuando vas al cine también hay reglas, o a la biblioteca hay reglas, en los colegios, en los trabajos, hay normas que respetar. Entonces estos son los límites, ¿no? Y es importante porque si el niño no tiene conocimiento de esto desde su primera infancia, le va a costar muchísimo más aprenderlos cuando sea más grande, sobre todo en la adolescencia, cuando ellos ya comienzan con estos cambios hormonales fuertes, va a ser mucho más complicado, ¿no? Si yo no puse un límite o no enseñé la importancia de esto a mi hijo de 3 años, va a ser muy difícil enseñarle cuando tenga 15 años, ¿no? Porque va a decir, pero esto nunca pasó, ¿para qué? Si no sirve, ¿no? Si no es importante, si yo hago mi vida igual, no me genera ningún cambio o no afecta, ¿no? Entonces es importante que trabajemos esto desde un inicio, ¿no? Y sobre todo también dejar bien en claro de que el establecer los límites y el respetar estas normas y reglas no es solo respetarse o respetar a los demás, sino también respetarse a sí mismo, porque estos límites también van a enseñar a que los niños se respeten a sí mismos, ¿no? Que no permitan, digamos, que nadie les pegue, que nadie les grite, o que también aprendan a resolver un conflicto, ¿no? Y que nadie sobrepase por sus derechos también. Entonces considero que es algo básico en la vida diaria y que debemos de trabajarlo, y que los papitos y las mamitas también deberían de interesarse por establecer los límites, ¿no? Y si tienen alguna duda o alguna consulta también, averiguar quiénes son las personas que te pueden ayudar, porque también pueden los papás sentirse confundidos, sentir temor, miedo. Entonces también entiendo que a veces tengo miedo de hacer esto, entonces mejor no lo hago y lo dejo que se quede ahí y listo, ¿no? Y así pasan los días. Entonces hay personal, hay personas que te van a ayudar, el colegio te va a ayudar, las profesoras te van a ayudar, los psicólogos, alguien de confianza quizá que tenga conocimiento en eso te van a ayudar, pero siempre preguntar, ¿no? Y siempre también darse cuenta, si a mí como padre me está costando establecer un límite, entonces también qué está pasando conmigo, ¿no? Quizá yo también necesito una orientación para poder hacerlo de manera adecuada y que funcione y que realmente pueda haber resultados positivos. Claro, en realidad lo que se busca al establecer límites es que los resultados sean positivos y sobre todo se hagan a largo plazo. ¿Qué sucede? Nuestra sociedad es un mundo de normas, es un mundo de reglas. Como tú muy bien lo has explicado, si yo voy a un centro comercial hay reglas.
Es más, si yo voy a la casa de repente de un tío, hay reglas, hay normas. Y nuestra familia, nuestro principal y primer núcleo, nos tiene que enseñar que hay normas para prepararnos cuando nosotros salimos afuera, ¿no? En muchas ocasiones, cuando he conversado con algunos padres, me comentaban que hace mucho tiempo atrás, ellos, no sé, tenían otro tipo de normas de repente con sus propios padres, ¿no? Eran mucho más autoritarios, digamos. Pero ahora vienen papás y nos preguntan, ¿cómo puedo yo establecer normas que sean positivas para mis hijos? No quiero sonar impositivo, no quiero sonar autoritario. Entonces, para esto también hay diferentes estilos de crianza. ¿Cómo yo, como papá, podría establecer qué estilo de crianza tener con mi hijo? ¿Para qué? Para que las normas, para que los límites sean los adecuados también para ellos. ¿Qué piensas tú al respecto? Exacto, y aparte también entender la diferencia, ¿no? Entre establecer un límite, ok, es hacerlo de manera constante también, porque si yo digo, por ejemplo, el día lunes una regla, ¿no? Pero el día martes estoy haciendo otra cosa, obviamente los pequeños van a estar confundidos y no van a saber qué hacer. Y la opción más fácil es, mejor no sigo ninguna de las reglas y hago lo que a mí me parece correcto, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con eso. Si yo establezco un límite, una regla, una norma en casa, en el colegio, en el trabajo, es hacerlo de manera constante. Ahora, como estamos hablando de establecer los límites con pequeños de entre 3 y 7 años, es ser constante. O sea, si en casa yo voy a establecer una norma, tengo que cumplirla, porque el ejemplo comienza por mí mismo. Entonces, si yo como papá, como mamá o como apoderado del pequeño, de la pequeña, no cumplo esta regla o no soy un ejemplo, tampoco puedo esperar que el pequeño lo haga de una manera excelente, porque yo no lo estoy haciendo, ¿no? Comenzando de ahí, entonces, también el establecer límites sí, es hacerlo de manera firme. Firme, puede ser un poco serio también, pero no ser autoritario, o sea, tampoco ir por encima, digamos, de los niños, porque ellos también, ojo, tienen derecho a hablar, a opinar, a decir lo que sienten, porque nuestros pequeños nosotros los vemos todos los días. Ellos están en la capacidad de poder decirte, esto me molesta, esto no me molesta, esto me pone triste, esto me enoja, esto me pone feliz. Entonces, en su mayoría ellos lo dicen o lo transmiten. Si no es verbalmente, lo pueden hacer con ayuda de dibujos o con ayuda de alguna participación en el aula. O le dice a algún compañerito y el compañerito lo comunica, pero de alguna otra manera ellos intentan manifestar sus emociones, ¿no? Claro. Entonces, si yo como papá o como mamá no escucho esto, va a ser también difícil, ¿no? Poder tener una confianza y poder también establecer un límite. ¿Por qué? Porque al establecer un límite también uno puede conversarlo con el pequeño, ¿no? O sea, es como que yo le digo, Carlitos, ven, mira, ha pasado esta situación, no me ha gustado cómo has tenido esta conducta durante el colegio, ¿no? Porque has estado, digamos, no has seguido las indicaciones de la docente en el salón. Entonces, como esto es inadecuado y no está bien, vamos a realizar las siguientes actividades como parte de, digamos, de un proceso en el que tienes que reflexionar para mejorar esa conducta, ¿no? Así que no vamos a ver televisión de lunes a viernes. Igual tú vas a tener que seguir cumpliendo las reglas y las normas. Llega el viernes y conversamos para ver cómo ha sido tu conducta esa semana y vemos si podemos cambiar, ¿no? Esta actividad, algo así. Pero si yo de frente le digo, ¿sabes qué? Siempre es lo mismo contigo, o siempre haces lo mismo, o ¿por qué no entiendes? ¿Qué te pasa? Entre quizá más adjetivos más. Claro. En lugar de, obviamente quizá el niño te haga caso, pero por temor. También puede ser de que, muy aparte de que sigan las normas o las reglas, también se va a sentir mal. Y lo va a hacer, pero lo va a hacer de una manera en la que él se siente inferior, ¿no? Y también estamos afectando esa autoestima, su seguridad, o también le estamos dando a entender de que no lo escuchamos, ¿no? Entonces, para establecer un límite, una regla, una norma, así como yo autoridad, lo hago. Pero eso no quita que puedo escuchar igual a mi hijo o a mi hija, o sea, lo debo escuchar qué es lo que pasó, por qué lo hizo, cómo se siente. Claro. Pero igual aplico mi regla, ¿no? Y soy constante y la cumplo.
En realidad es muy importante lo que mencionas porque establecer límites firmes, límites saludables con nuestros niños no implica bajo ninguna circunstancia que nosotros les faltemos el respeto. Nosotros somos adultos, genial. Ellos son niños, están en proceso, están en una etapa de aprendizaje. Y algo muy cierto de lo que mencionaste es que ellos no van a guiarse por lo que nosotros decimos. Ellos van a guiarse por lo que nosotros hacemos. Entonces, si en algún momento yo flaqueo, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Tomando tu ejemplo, no vemos la tele de lunes a viernes porque no has seguido una indicación, no has respetado el límite. Pero, ¿qué sucedería si en uno de esos 3 días o 4 días viene mi hijo o mi hija y me hace una carita y cedo? ¿Qué pasaría? Claro, ahí primero estamos enseñándole de que entonces mi palabra no tiene tanto poder o tanta importancia, ¿no? Y claro, nosotros somos familia, vamos a compartir con nuestros pequeños, pero no dejamos de ser los adultos o las guías o los líderes, digamos, positivos en la casa, ¿no? Entonces ellos siempre ven a sus familias como sus héroes, sus ejemplos, y ellos, los niños, lo primero que hablan siempre es de su familia. Mi mamá es así, mi papá es así, mi abuela es así. Entonces, si yo cedo, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Que en verdad lo que yo le dije no era de tanta importancia, y que si yo vuelvo más adelante a decirle también una indicación o aplicar un castigo, puede ser de que no sirva, ¿no? Porque quizá esta vez funcionó con que hizo una carita tierna y a la próxima puede funcionar con que llore, o a la próxima puede funcionar con que haga berrinche. Entonces así poco a poco Claro, se puede ir intensificando. Se podría intensificar. Exacto. Y no se logra el objetivo deseado. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando mamá tiene un estilo de crianza diferente al de papá? ¿Se podría generar alguna confusión en el establecimiento de límites? Claro, puede ser que el pequeño o la pequeña se encuentren confusos y se encuentren perdidos. Es como si estuvieran, no sé, vamos a hablar de acá, de Lima, y no haya ninguna regla. O, por ejemplo, en un distrito te digan que no puedes pasarte el semáforo rojo, pero vas a otro distrito y te dicen de que sí puedes. Entonces, al final, ¿qué es lo que haces, no? ¿A quién le haces caso? Entonces, estás perdido y al final quizá optes por la opción más fácil y te vas. Y lo mismo pasa en casa, ¿no? Si papá dice una cosa o mamá dice otra, al final el perjudicado o el que va a tener dificultades para seguir los límites y las reglas va a ser el hijo o la hija. Entonces, sí es muy importante que si nosotros tomamos la decisión de ser padres, estemos juntos o separados, podamos tener esa comunicación, ¿no? Y establecer las reglas, las normas con el mismo lenguaje y poner todo de nuestra parte para poder hacerlo. Y siempre tener en cuenta de que eso lo hago también porque en un futuro va a servir, no Claro. solo ahora. En alguna ocasión conversé con un padre de familia que venía bastante preocupado a consulta y me decía, psicóloga, realmente ya no sé qué hacer. Mi hijo me falta respeto, me levanta la voz, no sigue las indicaciones que yo le doy, que le brindamos en casa. Entonces, no sé de verdad qué puedo hacer con él, porque si siento que le levanto la voz, le estaría faltando al respeto, pero me cuesta mantenerme firme. ¿Qué hacemos en ese caso? Claro, en primer lugar también enseñarle a los papás de que no va a pasar nada si es que somos firmes, o no va a pasar nada si establecemos una regla o un límite, ¿no? Explicarle, porque muchas veces estos miedos, estas preocupaciones se generan por falta de información de la misma familia, porque no ha habido una orientación correcta, o porque simplemente ellos no están acostumbrados a hacerlo, ¿no? Entonces, ahí es donde entran las profesoras, las tutoras, los psicólogos, los coordinadores o quienes estén al alcance de poder ayudar, es para explicarle a los papás y ampliarles un poco más ese panorama de información que tienen y enseñarles, ¿no? Porque también en verdad nosotros estamos siempre para aprender. Entonces, enseñarles de que si yo establezco una regla, un límite, una norma,
no va a pasar nada malo, por el contrario. Pero si mi hijo, la primera reacción que tiene es hacer un berrinche, entonces también es ¿por qué no? ¿Por qué le está costando establecer esta regla, esta norma? Entonces ahí tenemos que averiguar desde cuándo no se están estableciendo normas, y porque si de un momento a otro quieres hacerlo, obviamente va a haber una reacción. Entonces, ¿desde cuándo no se están estableciendo normas? Y si en caso se han establecido, ¿cómo se han hecho? Entonces, todos estos puntos tenemos que trabajarlos, revertirlos si se necesita y hacerlo. Pero sí que los papás se queden tranquilos de que yo, al establecer un límite, no le estoy haciendo daño a mi hijo o a mi hija. Al contrario, le estoy enseñando que la vida también se basa en valores, en respeto, y que esto no solo va a ser dentro del colegio, sino que en unos años más les va a servir para que también sean buenos profesionales, para que sean también buenos estudiantes cuando se preparen y también buenos trabajadores. Claro, algo que yo leía y dimensionaba bastante es esto. No podemos manejar los mismos límites con nuestros hijos cuando son pequeños versus cuando nuestros hijos ya empiezan, por ejemplo, la etapa de adolescencia. Obviamente, en esta etapa los chicos son mucho más resolutivos, empiezan de repente a discriminar con mayor facilidad las normas. Es más, a veces te preguntan por qué. Y un punto importante aquí que yo leía era que nos podríamos sentar en familia y escuchar a cada uno, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? Etcétera, etcétera. Entonces, cada quien da su punto de vista y en familia llegamos a un consenso para que todos sientan que tienen un poquito de poder y a la vez que tienen control sobre las decisiones que se está tomando. Entonces, es importante que nosotros siempre validemos las emociones, los pensamientos, los sentimientos de ellos, para que ellos se sientan parte de este lugar, de esta familia, que también en todo momento se va a presentar, ¿no? Cuando vas a un trabajo, las personas del trabajo se convierten en tu familia. Vas de repente a la casa de una amistad, forman parte de tu familia. Y en realidad creo que nuestra sociedad también viene a ser una familia mucho más grande, mucho más extensa, en donde siempre van a haber normas, van a haber reglas, y esto nos va a permitir a nosotros que desde pequeños empecemos a interiorizar que hay reglas, pero también podemos formar parte de. Exacto, y también es un punto importante que debo de anticipar, ¿no? Si, por ejemplo, ya, listo, los 3, 4, 5 años me costó establecer normas, pero ya estoy viendo que hay consecuencias negativas, entonces quiero comenzar a hacerlo. Ok, entonces lo anticipo. O sea, ¿cómo lo anticipo? Primero, tengo un momento, me dedico un día o un espacio para poder conversar con mi pequeño, con mi pequeña, y explicarle qué es lo que va a ser cambiado o qué es lo que se va a modificar en nuestra rutina diaria, ¿no? ¿Sabes qué, Carlitos? A partir de ahora vamos a trabajar de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque he visto que tenemos que llevar un mejor orden. No solo tú, sino también yo. Entonces también hacernos parte de esto, ¿no? Y explicarle. A partir de ahora, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Si yo recibo del colegio, imaginemos, que todos los días estás portándote, digamos, negativamente, o no estás haciendo las indicaciones, estás jugando en clase, estás molestando a tus compañeros, o no haces caso a la profesora, entonces vamos a conversarlo acá. Yo quiero que me expliques por qué está pasando esto, pero de todas maneras vamos a tener que tener una consecuencia, ¿no? ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Es que yo te la voy a decir en el momento que suceda. Y listo, pero la anticipamos, o sea, le decimos qué es lo que vamos a hacer y cómo es lo que vamos a trabajar, para que el niño también no le agarre uno de sorpresa y también para que lo haga sentir parte, ¿no? Como tú dices, al final son una familia, entonces todos tienen algún tipo de derecho. Está bien que los papás sean la autoridad de la casa y ellos van a ser la imagen, ¿no? La imagen a seguir, el ejemplo a seguir, pero eso no quita que los niños igual tienen el derecho a opinar, igual tienen el derecho a hablar, igual tienen el derecho a actuar. Y también no debemos olvidarnos de escucharlos. O sea, por más que el niño esté equivocado, se haya portado mal, o haya hecho un berrinche, haya cometido un error, igual tengo que escucharlo y saber qué es lo que pasó. Y aquí sí un punto importante mencionar de que cuando ya este tema de que los pequeños les cuesta demasiado establecer una regla, un límite, una norma,
ya se les dificulta mucho y ya está interviniendo en su rendimiento académico, en su rendimiento social, en su estabilidad emocional, y ya hay muchos factores afectados por esto, también es importante que seamos conscientes de esto y buscar ayuda, buscar orientación, qué es lo que está pasando. Porque cuando ya se dificulta más allá, también tenemos que entender por qué, ¿no? ¿Por qué? Quizá hay alguna dificultad en el niño, hay algo más allá de lo que tenemos que también observar. También acá entran los niños que presentan algún tipo de condición, algún tipo de diagnóstico, algún tipo de necesidad educativa especial. También, ¿no? Puede ser que por ahí alguna de las características sea que les cuesta, digamos, adaptarse a este entorno de reglas y de límites, ¿no? Y es ahí donde nosotros podemos tener el apoyo de los psicólogos externos, de que ellos puedan asistir a terapias. ¿Y por qué? Porque en realidad se necesita de un especialista para que te oriente, para que te ayude, para que te enseñe a cómo hacerlo, cuando ya esto se torna muy difícil o muy complicado, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos alguno de estos tipos de reuniones y recomendamos esto, es porque vemos que hay alguna dificultad mayor y lo hacemos para que los pequeños realmente puedan mejorar, porque en realidad la idea es que mejoren ahora, que ellos son como una esponjita, que están absorbiendo todo lo que está a su alrededor. Entonces, ahorita podemos modificar la conducta, pero si mi hijo o mi hija ya tiene 16, 17, 18, 20 años, va a ser demasiado difícil modificar una conducta que ya está instaurada en su repertorio de conductas, o sea, ya es parte de él o de ella, ya quizás está normalizado. Entonces, por eso es importante, creo, hacerlo desde que veo una dificultad, observo algo, ser consciente de eso y no tiene nada de malo. O sea, no sentirse mal si ves que a tu hijo o tu hija se le dificulta algo más, evitar también las comparaciones, ¿no? Pero si veo que le está costando seguir las normas o las reglas, buscar ayuda, hablarlo, decirlo, conversarlo, y al final todo es para poder tener una solución correcta, ¿no? Y evitar tener ese miedo, no tener miedo, porque al final no es nada malo, para todo hay solución, o para todo hay los especialistas adecuados, para poder trabajar en equipo, que es lo principal, ¿no? Si estamos ahorita en el colegio, el trabajo es con las tutoras o los tutores, con las psicólogas o los psicólogos del colegio, pero sobre todo también con la familia, porque al final ellos son las figuras principales en la vida de los niños, y ellos son quienes los niños refieren como ejemplos. Ellos son, los niños, lo primero que hablan son de sus familias, de sus papás. Mi papá es así, mi papá hace esto, mi papá hace lo otro, y los niños son muy observadores. Entonces, si yo tampoco cumplo las reglas de casa como mamá o como papá, tampoco puedo exigirle a mi hijo, a mi hija, que lo haga a la perfección si es que a mí también me cuesta. Entonces, también ser conscientes de que si establezco una regla, una norma o establezco un límite, que el límite sea realista también. O sea, que realmente sea consciente de la situación en la que estoy, ¿no? Los niños son curiosos, entonces también tengo que ser realista a qué límite le voy a hacer. Tampoco le voy a pedir que esté, por ejemplo, sentado todo el día, quieto, ¿no? Claro. Obviamente el niño puede moverse, puede jugar, puede conversar, pero que aprenda que hay momentos en los que los puede hacer de manera libre y hay momentos en los que tiene que tener ese autocontrol, ¿no? Pero también ser realista. Aquí un punto importante es ese, ¿no? Cuando yo voy a establecer una regla, voy a establecer un límite, el objetivo es que este sea alcanzable y obviamente que esté ligado a la edad de la persona a la que le voy a establecer el límite. Yo no le puedo decir a un niño de 3, 4, 5 años que permanezca sentado durante toda la jornada escolar porque es complicado. Esto de repente se lo puedo pedir a adolescentes, se lo puedo pedir a estudiantes a partir de 12, 13 años que tienen incluso mayor control de su cuerpo, mayor control de sus impulsos. Entonces, para establecer las reglas, establecer normas, establecer los límites, debemos verificar que éstas sean alcanzables, que sean metas realistas, para que ellos también sientan que tienen control de este proceso y se les facilite. Exacto. Otro punto importante es que yo ayude a razonar a mi hijo, a mi hija, tengan la edad que tengan, ¿no? A veces pueden seguir las normas de manera robotizada, de repente sin preguntar por qué. Esto podría ser bueno, pero podría ser malo también a la vez.
Entonces, aquí lo ideal es que yo le enseñe a mi niño, le enseñe a mi niña a pensar, si yo hago esto, ¿qué van a hacer las consecuencias? ¿Van a ser positivas? ¿Van a ser negativas? Entonces me tomo unos segundos y analizo. Si yo hago esto, van a ocurrir cosas buenas. Entonces lo hago. Pero si voy a realizar esto y las consecuencias son negativas, las evito, no las hago, para que ellos también sientan que están alcanzando algo. Y esto va a generar que sea mucho más sencillo para ellos seguir normas más adelante, de repente un poco más difíciles. Exacto, y también saber de que los niños o las niñas no saben todo. Entonces, nosotros también hemos sido pequeños y en algún momento a nosotros también nos han enseñado. Entonces, lo que yo ya sé como adulto, no necesariamente lo sabe mi pequeño de 3 años, o de 5, de 6, de 7. Entonces, ser consciente de eso, de que yo estoy como figura de enseñanza. Entonces, no le puedo exigir tampoco o decir las cosas de una manera, porque ellos también hay cosas que no saben. Hay cosas que están aprendiendo y hay cosas en las que realmente necesitan ayuda, necesitan apoyo. Entonces, ser conscientes también de eso, ¿no? Y también tener la escucha activa, una comunicación positiva, pero no perder la figura de autoridad, ¿no? Siempre darles espacio también a que ellos puedan expresarse, pero igual mantener las normas y las reglas, ¿no? Y recordar también de que los niños creen todo lo que nosotros les decimos. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, a los pequeños, ¿no? Ellos también cuando se les cae un dientecito saben que tienen que guardarlo y creen todos esos cuentos. Incluso, por ejemplo, ellos lo que ven, lo que escuchan de videos, de cuentos, de fábulas, lo creen, ¿no? Lo que los papás le dicen, lo creen. Entonces, de la misma manera van a creer si les dicen algo negativo. De la misma forma van a creer si les decimos, por ejemplo, algún adjetivo negativo cuando estamos llamando la atención. Entonces, tener cuidado también las palabras que nosotros usamos, que no afecten su inseguridad, su autoestima, su estabilidad emocional. Y tener cuidado también en lo que estábamos mencionando, ¿no? De establecer un límite, pero que el niño sea capaz de lograrlo. Y ahora, por ejemplo, también cuando decimos, obviamente, el niño no se puede quedar quieto toda la jornada del colegio o 6 horas seguidas mientras está haciendo, no sé, está en casa, pero enseñarle también de que hay momentos en los que puede hacer, porque obviamente él va a estar sentado y no se va a quedar quieto, o sea, puede haber un momento en el que converse con su compañero, puede haber un momento en el que quiere ir al baño o que se pare, y ok, se puede entender, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre estar parándose constantemente cada minuto o estar molestando quizá a algún compañero de manera constante, estar, por ejemplo, hablando también de manera constante. O sea, yo creo que acá la diferencia es cuando algo es de vez en cuando, a veces, pero hay otra diferencia cuando es ya de manera constante, muy notorio, quizá cuando marca alguna diferencia, ¿no? Entonces, estas observaciones también tenerlas en cuenta. Pero por eso también los niños tienen un espacio de poder tener su lonchera, salir al recreo, tener clases donde van a hacer actividad física. Y eso también es importante. Cuando yo en casa, por ejemplo, tengo otras actividades extras, también establecer los límites, ¿no? Tengo niños que van al fútbol, hacen deporte, y si ahí yo no establezco límite, también le estoy diciendo que quizá no... Solo en algunos Claro, solo en algunos momentos sí, y en otros no. Exacto, y esa no es la idea. La idea es que en todos los espacios y todas las actividades que haga, hayan estas reglas, hayan estos límites, hayan estas normas, ¿no? Vamos a ir a esta actividad de 5 a 7 de la noche. A las 7 tenemos que regresar para que para que hagas tu ducha y luego comas tu cena. Pero si el niño, por ejemplo, quiere quedarse más tiempo jugando, quiere hacer alguna actividad, decirle, ¿no? Ya hemos establecido un horario y tenemos que cumplirlo porque tienes que ir mañana al colegio. Entonces, la actividad que quieres hacer la voy a tener en cuenta para poder agendarla a nuestras actividades el fin de semana o la próxima semana. Lo voy a tener en cuenta, o sea, te escucho, te entiendo y lo vamos a hacer. Pero hoy no, porque la rutina de hoy ya está establecida, ¿no? Entonces, de esa manera quizá el niño pueda tomarlo de una mejor forma, sentirse escuchado, sentirse sentido, sentir que está siendo respetado también, ¿no? Claro. En lugar de decirle, siempre es lo mismo contigo, siempre quieres jugar, siempre es así, por tu culpa nos demoramos mucho.
hacerle sentir mal, ¿no? Entonces vemos que hay formas de decir las cosas que al final nos van a generar lo mismo, ¿no? Que es cumplir la regla que se ha establecido, pero sin evitar que, digamos, sea grande, ¿no? O que tenga un mayor problema. Entonces, creo que todos estos puntos que hemos tocado es algo que tenemos que trabajar de manera diaria. No solo cuando veo que mi hijo o mi hija, vamos a decirlo así, se porta mal, Claro. sino hacerlo general. He notado, por ejemplo, que muchas veces funciona el hecho de yo anticipar. Digamos, nos corresponde ir al colegio, ¿no? Puedo anticipar a mi niño, a mi niña. Hoy día vamos a seguir estas normas, estas normas, estas normas. No sé, el fin de semana tengo que ir a un centro comercial. En el centro comercial hacemos esto, hacemos el otro, para que ellos también lo vayan interiorizando, lo vayan aceptando y más adelante lo puedan realizar. Un punto que destaco es que me mencionas que a veces algunos padres suelen ser amigos de sus hijos. ¿Esto podría afectar que ellos sigan las normas? Claro, porque obviamente los padres también tienen una relación cercana y a veces muchos te dicen, pero yo soy amigo de mi hijo. Está bien, entiendo que haya mucha confianza y que es lo primordial, o sea, ¿no? Tú como papá o como mamá tienes que ser la primera persona que abrace 1000 veces a tu hijo, o sea, se sienta la autoridad de darle todo el amor, toda la confianza, todo el tiempo, el espacio. Sin embargo, tener cuidado con el hecho de ser amigos. ¿Por qué? Porque los niños o las niñas saben que sus amigos están al mismo nivel que ellos, pero los papás en realidad no, porque ellos son la autoridad. Entonces, enseñarles a que, hijo, hija, yo estoy contigo, te entiendo, te apoyo, pero sigo siendo tu papá, sigo siendo tu mamá o quien esté a cargo del niño, entonces soy yo la persona que va a establecer las normas, ¿ok? Eso no quiere decir que no vamos a jugar, que no vamos a compartir, pero soy yo la autoridad de acá. Sin embargo, cuando tome alguna decisión te lo voy a consultar o te lo voy a decir, pero yo soy la persona ahorita que está, digamos, como responsable de tener esa norma. Entonces, tener bastante cuidado con eso también, porque puede jugar en contra, ¿no? Claro. Y también quizá como un punto ya para ir terminando, es importante también de que saber de que los niños no siempre aprenden escuchando. Muchas veces es como que, pero yo le repito a cada rato y no me entiende, no me escucha. Ok, hagamos otro tipo de estrategia. Hay videos, podemos usar muñecos. Role-playing. Exacto, un role-playing, o sea, como que vamos a hacer que tú eres ahora la profesora y yo soy el estudiante, entonces, ¿cómo tú te sentirías en esta situación? O si yo soy tal persona, tú eres tal, ¿no? Entonces hacemos como que este juego de roles. Podemos usar también muñecos para hacer, digamos, una dramatización de alguna situación, que el niño participe, ¿no? ¿Cómo solucionarías si tal persona está haciendo esto, ¿no? O sea, usar otro tipo de estrategias. Dibujos, canciones, Cuentos. sopas de letras, cuentos, fábulas. Entonces, si veo que mi hijo no solo no recepciona bien la información cuando solo se la digo, ¿no? A veces ellos también aprenden viendo, haciendo también, imitando. Entonces, creo que estos puntos son y van a ser muy importantes para todos los papás y creo que el objetivo de que estemos hablando de esto ahora es porque queremos que nuestros niños y niñas realmente tengan un desarrollo integral óptimo, ¿no? Y que si hay alguna dificultad, trabajemos en equipo para poder solucionarlo. Hemos tenido casos muy fuertes, tenemos casos muy fuertes, pero que en realidad el compromiso de los papás está y se ven mejoras. Entonces, ser conscientes de que todo este apoyo, esta comunicación tiene resultados positivos si es que somos constantes, ¿no? Y esperamos también de que puedan seguir estas indicaciones y comunicarse también con nosotras cuando requieran alguna ayuda y no tener temor, no tener vergüenza, no tener miedo, porque aquí estamos, al final nuestro objetivo es trabajar en equipo. Así es. Y recuerden siempre, establecer límites es positivo. De esta manera hemos llegado a la conclusión de este podcast. Nos vemos en una siguiente ocasión.